Y como ven, hoy, fiel al mundial, a la época, a la temporada que estamos viviendo, yo sí me puse la camiseta, porque hoy tenemos nuestro partido de México. Y estuve pensando toda la semana en esta frase, y sí. Y yo soy una persona muy curiosa y me empiezo a cuestionar y digo, pero ¿de dónde salió esa frase que ya se hizo tan famosa, ¿no? Un eslogan que está por las calles, que está por redes sociales, en sí, en todas las conversaciones en torno al mundial, está esa frase. Y sí. Y yo dije, pero ¿quién se la inventó? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde salió esta frase? Y resulta que investigando, este eslogan surgió de una campaña publicitaria de una empresa cervecera, la cual fue diseñada para romper con el pesimismo crónico que suele rodear a la selección mexicana. Históricamente, ustedes saben que el aficionado mexicano vive en un ciclo de ya merito. Siempre perdemos. O la dichosa frase, jugamos como nunca. Hasta se la saben de memoria. Perdimos como siempre. Y esto ha generado una actitud de derrota mucho antes de que inicie el torneo. Entonces, esta frase de "y si sí" ha funcionado como un catalizador de optimismo para que lo que buscaba esta marca o esta campaña publicitaria es cambiar esa narrativa colectiva. En lugar de enfocarse en las razones, que a lo mejor son muchas, de por qué México podía perder, esta frase invita a cuestionarse qué pasaría si, contra todo pronóstico, las cosas salieran bien. Y si lo analizamos, iglesia, detrás de estas tres palabras hay algo mucho más profundo que lo que quiso transmitir una campaña publicitaria. Resulta que desde la perspectiva psicológica, cuando hemos tenido una vida llena de rechazo, de fracaso tras fracaso, de dolor, nos acostumbramos a esperar lo peor. Y hay muchas personas que el pesimismo es la bandera que llevan, el estandarte que llevan todos los días. Creemos que si nos anticipamos a la derrota, estaremos protegidos y sufriremos menos. Y sabes, yo suelo ser una persona por mi temperamento que a veces tiende a ver más el lado negativo de las cosas. Hay personas que solemos ser así, pero también las experiencias de la vida, yo les decía, vivir de fracaso en fracaso, hace que generemos un mecanismo de defensa que limita nuestra visión y nos mantiene prisioneros del miedo. El problema surge cuando confundimos ese miedo con realismo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no soy negativo, yo soy realista. ¿Han escuchado eso? Y entonces cuando somos de esa forma, cerramos la posibilidad a cualquier posibilidad positiva. Es aquí donde esta pregunta nos desafía. Desafía ese pensamiento automático de que todo va a salir mal cuando decimos, ¿y si sí? Esta pregunta, iglesia, no nos invita a ignorar los riesgos. No les estoy diciendo que vamos a vivir en un mundo de fantasías e ilusiones. ¿Hay una probabilidad de que México pierda hoy? Sí. ¿Se enfrenta a un rival fuerte? Sí. Pero contra todo eso, ¿y si sí? Esta pregunta le da un espacio a la posibilidad. Nos permite dejar de ser esclavos de lo que tememos para empezar a considerar lo que podría suceder. Sin embargo, hermanos, yo les estoy hablando desde la perspectiva psicológica que nos invita a un optimismo saludable. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos llama a algo mucho mejor, algo mucho más grande. Nos llama a tener fe. Mientras que el optimismo psicológico se basa en la posibilidad de que algo bueno ocurra, la fe es la convicción profunda, escucha esto, la convicción profunda en el carácter de Dios, independientemente de la probabilidad. El optimismo está basado en el cálculo. ¿Cuántos aquí son muy analíticos y que hacen cálculos para todos? De hecho, hay
Hay una carrera que de hecho me parece que se llama, ¿cómo se llama esta carrera? Actuaría, me parece, ¿no? Que ven toda esta parte de estadísticas, probabilidades, riesgos, ¿no? Logística también, ¿verdad? Cuando somos optimistas es porque nuestra mente hizo un inventario. ¿A qué me refiero? Empezamos a pensar, bueno, tengo salud, tengo trabajo, hay recursos, así que creo que todo puede salir bien, ¿no? Hacemos un inventario. Un ejemplo con lo del partido de hoy. Si nos basamos en el optimismo meramente, que pudiéramos decir, bueno, México ha estado, no le ha metido ningún gol, ¿no? Trae un porterazo, trae a varios delanteros muy buenos. Y empezamos a hacer un inventario y decimos, basado en ese cálculo, puede ser que México gane hoy, ¿no? Pero, iglesia, el optimismo es frágil porque depende de factores externos. Se alimenta de buenas rachas. Pero, ¿qué pasa cuando las probabilidades cambian? ¿Qué pasaría si nos enteráramos de que están lesionados los mejores jugadores de México? ¿Dónde estaría? A lo mejor hoy el nivel de tu optimismo está hasta acá, pero si tú te enteraras de eso, dirías, vamos a perder. Por eso les digo, el optimismo es frágil, porque depende de factores externos. Pero, ¿qué pasa con la fe? La fe, iglesia, no se basa en cálculos. La fe no le pregunta a las circunstancias qué tan probable es el éxito. La fe le pregunta a Dios, ¿quién es Él? La fe no depende de las circunstancias, no depende de otros factores, depende de quién es Dios. Mientras el optimista dice, espero que pase porque hay buenas señales, el hombre y la mujer de fe dicen, espero que pase porque mi Dios es fiel independientemente de lo que yo vea. Y escuché una amén ahí muy débil, muy débil. Hoy quiero, iglesia, proponerles que el ICC no sea solo un eslogan de una campaña publicitaria de un partido de fútbol, sino que sea hoy una pregunta que desafíe tu vida y aquellas áreas en las que quizá has dejado de creer. Porque sabes, cuando pasa el tiempo, aunque Dios nos haya prometido algo, nuestra fe empieza a debilitarse. Cuando estamos en medio de la tormenta, empezamos a dudar de que Dios vaya a intervenir. Y entonces, nuestra fe empieza a decaer. Pero hoy quiero que cambies ese chip, ese pensamiento automático y que empieces a decir, ¿y si sí? ¿Y si sí Dios restaura mi matrimonio? ¿Y si sí la provisión llega aunque los números no cuadran? ¿Y si sí Dios va a cumplir su promesa? ¿Y si sí Dios responde a esa oración que le he pedido por años? ¿Y si sí mi familia llega al Evangelio? Qué diferente es cuando le agregamos el y si sí. Porque en el y si sí hay fe. Y hoy quiero hablarte de dos personajes bíblicos que van a responder a dos preguntas muy importantes. Yo sé que aquí hay personas que llevan muchos años quizás esperando la intervención de Dios, esperando la respuesta de Dios en sus vidas, y su fe quizás ya está en el nivel 0. Pero también sé que hay personas que están en ese momento pasando en medio de la tormenta, en el ojo del huracán, como dicen algunos, en medio de, ¿no?, lo más difícil, y han empezado a hundirse y se han cuestionado, Señor, ¿dónde estás? Hoy quiero hablarle a esos dos sectores de esta iglesia. Yo me hice la pregunta, ¿cómo sostener la fe con el pasar de los años? Y quiero abrirte un poco mi corazón porque pensando en el tema que iba a dar el día de hoy, tenía varios temas muy buenos, por cierto, que ya después los compartiré, pero empecé a pensar, aparte de esta frase que es el hit de hoy, en una situación
en la que recientemente empecé a pasar. O sea, esto es algo muy fresco, ¿no? Y ustedes pensarán que los que estamos aquí no pasamos pruebas, nunca dudamos, nuestra fe está bien fortalecida. Pero ¿qué creen? Por ahí el pastor decía que la fe es una materia que nunca terminamos de pasar. Ya cuando pasamos nivel 5, ¡ay! Hay un nivel más de fe que alcanzar, porque nunca vamos a terminar de aprobar la materia de la fe. Y les habla alguien a quien Dios habló fuertemente este tema a mi vida, con una circunstancia que todavía Dios no ha respondido, pero en donde el Señor me llevó a entender que mi fe estaba debilitada. Y algo que es bien interesante, y yo le decía al Señor, ay Señor, si quieres que comparta este tema, porque mira, estos temas que tengo en la mente, pues son temas que yo ya pasé, son temas que yo ya superé. O sea, es fácil compartir un tema que yo digo, yo esto ya lo tengo dominado, ¿no? Pero cuando el Señor me dice, no, habla de esto, de este tema que todavía no has pasado o que no has aprobado, porque la iglesia necesita escucharlo, es más fuerte. Pero quiero que lo sepas porque esta palabra primeramente habló a mi corazón y confrontó mi corazón, y espero que también pueda confrontar y hablar a tu vida. Hay un hombre que es conocido como el padre de la fe, y no por poco, no por cualquier cosa, sino porque fue un hombre que pasó tal circunstancia y que su fe fue llevada al límite. De manera que él tuvo que ser probado en muchas áreas en su fe, pero salió aprobado. Y lo que a lo mejor tú y yo pudiéramos estar pasando hoy en la prueba de nuestra fe es juego de niños comparado con lo que este hombre pasó. Y justamente es este hombre del cual se habla en el versículo que leímos al principio. Y quiero que regresemos ahí a Romanos 4, pero ahora vamos a leer de los versículos 18 al 21. Dicen por ahí, pausa de hidratación. En lo que encuentran en el versículo. Romanos 4, 18 al 21. Dice, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Iglesia, Abraham no era un hombre que vivía en un mundo de fantasías, unicornios, todo color de rosa. Era un hombre que, como tú y yo, vivía la realidad. ¿Y cuál era el escenario de Abraham? Tenía casi 100 años. Y Sara, su esposa, había sido estéril casi toda su vida. No había biológica, física, médicamente una remota posibilidad de que él pudiera tener un hijo, como Dios se lo había prometido. Si Abraham hubiera confiado en su realidad, en sus posibilidades, se le hubiera dicho, no hay forma. O sea, no hay forma de que Dios pueda hacer algo. Y yo quiero preguntarles cuántos de ustedes han sentido o sienten lo mismo frente a una situación. A lo mejor un diagnóstico médico que lleva de manera sorpresiva. A lo mejor una deuda que parece impagable. Un matrimonio que se está desmoronando. Una familia que se está viniendo abajo. Y tu realidad te grita, no hay esperanza, no hay forma de que Dios pueda hacer algo. Pero algo interesante aquí, iglesia, es que descubrí un secreto, el secreto de Abraham. La Biblia dice que él esperó
Él creyó esperanza contra esperanza. La primera vez que leí esa frase dije, ¿cómo? ¿A qué se refiere eso? No tiene sentido. Creyó esperanza contra esperanza. Pero como me gusta irme al original, en griego, empecé a hacer un análisis de lo que decía y descubrí algo increíble. Resulta que aquí el apóstol Pablo, que él escribió este libro de Romanos, él utiliza un juego de palabras. En español pareciera ser esperanza y esperanza la misma palabra, ¿cierto? Pero si nos vamos al original, resulta que la primera esperanza, la primera palabra escrita en esperanza, se dice, lo voy a pronunciar a como creo que se dice, paraelpida, que significa una esperanza contradicha por la realidad. Eso es cuando dice creyó esperanza, o sea, la primera esperanza es una esperanza fundamentada en su realidad. ¿Qué tenía en contra o cuál era la realidad de Abraham? Su cuerpo, sus años y la esterilidad. Pero hay algo interesante aquí, porque hay una segunda esperanza, dice esperanza contra esperanza. Y la segunda esperanza es un elpidi, quiere decir una esperanza recargada totalmente sobre la fidelidad de Dios. O sea, el primero es una esperanza que tiene un fundamento en su realidad. Y era una esperanza que estaba muerta, porque no había ni una remota posibilidad. Pero Abraham, cuando supo que su realidad le decía que no, él siguió creyendo, porque puso su esperanza ¿en dónde? En la palabra, en la promesa de Dios. Por eso dice que él creyó. Y miren, Abraham no tuvo esperanza porque las cosas pintaban bien. Él tuvo esperanza a pesar de que todo pintaba mal. Porque su esperanza no estaba puesto ni en sus capacidades ni en sus posibilidades, sino que estaba fundamentada en la promesa de Dios. Versículo 19. ¿Qué nos dice? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Como quien dice, él ya estaba más para allá que para acá, ¿no? Pero aún así, él siguió creyendo. La fe, iglesia, no es ignorar la realidad. Abraham no era un iluso. Él sabía, porque él dice, su cuerpo estaba ya como muerto. Quizás le quedaban pocos años de vida. Él pensaba, pues ya me queda muy poco tiempo, ¿no? Pero la fe no es negar el problema, es poner el problema frente a la soberanía de Dios. Es que tú veas esa montaña de dificultades y compararla no con tus fuerzas, sino con el poder de aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No es en tus fuerzas, iglesia, porque si fuera por nuestras capacidades, por nuestra realidad, por nuestras posibilidades, no habría forma. Pero no está fundamentada nuestra esperanza en nosotros, sino en aquel que lo ha creado todo, en aquel para el cual no hay nada imposible. Él no miró su propia insuficiencia, fijó sus ojos en la fidelidad de Dios. Pero mira, aquí encontré algo interesante. Abraham entendió que la promesa de Dios no dependía de quién era él, sino de quién es Dios. Dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Él estaba convencido de que no era por él, que Dios tenía el poder. No era por quién él era. No es por quién eres tú. No depende de ti, iglesia. Depende de Dios. Es por quién es Él.
Y es bien importante para que nosotros podamos tener ese nivel de fe que tuvo Abraham, que podamos conocer quién es Dios y de qué es capaz. Porque yo te preguntaría, ¿cómo puedes confiar en alguien que no conoces? ¿Confiarías tu vida a un extraño? Si Abraham pudo sostenerse esperanza contra esperanza, fue porque él conocía a Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo conoces a alguien? ¿Cómo llegas a confiar en una persona a tal grado de contarle tus secretos, tus miedos? ¿Cómo? Pasando tiempo con él, escuchando su voz, observando cómo actúa. Con Dios es exactamente igual, iglesia. Escucha bien esto. Nuestra fe se vuelve pequeña cuando nuestra relación con Dios es distante. Nuestra fe se vuelve pequeña cuando nuestra relación con Dios es distante o ni siquiera le conocemos. Cuando tú pasas tiempo con Dios en oración, leyendo su palabra, tu fe se va a fortalecer. Pero si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no conoces quién es Dios, tu fe se va a derrumbar al primer problema. Por eso es que van a decir, ay, parecen disco rayado las predicaciones, siempre nos dicen, ora más, lee más, pero es que iglesia, ese es el fundamento. No hay más, no hay otra fórmula secreta más que tú puedas conocer a Dios a través de esa intimidad que tú tengas con Él. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? Si tú me dices, mi fe está debilitada, yo te preguntaría, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y entonces eso va a responder, ¿por qué tu fe se ha debilitado? Si sabes que Dios es tu Padre, vas a confiar en que Él no te va a desamparar. Si sabes que Dios es tu Creador, vas a saber que no hay nada imposible para Él. Imagínate cuando tú puedes observar la naturaleza y dices, wow, ¿cómo se le ocurrió a Dios crear esto? ¿Y cómo no tendrá cuidado de mí entonces si Él tuvo tanto detalle en la creación? Si sabes que Dios es fiel, confiarás en que Él va a cumplir lo que prometió, aunque pasen los años. La fe, iglesia, no es algo que surge por arte de magia. Es el resultado de una vida de comunión. Vuelve a conectarte con Dios. Algo que a mí me confrontó en ese tiempo con la situación que yo les decía, es que alguien me hizo la pregunta y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por eso? Y yo dije, ups. O sea, oro por muchas cosas, pero por eso había dejado de orar, porque como pasa el tiempo, yo decía, pues ya por qué oro, ¿no? O sea, el Señor ya lo sabe, ya el Señor lo conoce todo, pues somos amigos, somos besties, ¿no? El Señor y yo. Pero ¿qué crees? Cuando uno no platica las cosas, es como una amistad, ¿sabes? Si tú no le cuentas a tu mejor amigo o amiga, o a tu pareja incluso, algo que es muy profundo, doloroso, o que te está causando a lo mejor tristeza o incomodidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar la otra persona? No me tiene confianza, ¿por qué no acudió a mí? Pero pues yo quisiera saber qué está pasando. Lo mismo pasa con Dios. Sí, Dios no sabe todo, pero a Él le encanta que tú vengas y le digas, Señor, mira, ya sé que ya te pedí por esto, pero aquí estoy otra vez. Y tú sabes que mi fe se ha ido debilitando. Ayúdame a volver a tener esperanza. Ayúdame a volver a creer en ti. Porque ha pasado el tiempo y yo siento que no va a suceder. Pero quiero creer en ti. Porque sé que no depende de mí. Sé que depende de quién eres tú. Y yo he conocido que tú eres un Dios fiel. Y como eres un Dios fiel, tú no vas a faltar a tu palabra. Tú no vas a faltar a tus promesas. Pero es importante que tú vengas con Dios.
No des por sentado y no digas, ya Él lo sabe todo. Necesitas estar en intimidad contigo para que tu fe vuelva a fortalecerse. Y la segunda pregunta que me hice fue, ¿cómo se sostiene la fe en medio de la tormenta? ¿Qué pasa cuando ya estamos en la situación difícil y decimos, Señor, ¿dónde estás? Me estoy ahogando, me estoy muriendo, Señor, ayúdame. Y esto le pasó a uno de esos discípulos de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 14 y vamos a leer los versículos 28 al 31. Mateo 14, 28 al 31 dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí me encanta el personaje de Pedro, no sé cuántos se identifican con este personaje, cuántos somos así impulsivos, que no pensamos las cosas, que luego nos arrepentimos y decimos, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? ¿No? Así era Pedro. Y Pedro, en un acto de fe, en un verdadero acto de fe, porque la fe a veces te puede llevar a creer lo imposible, a creer y hacer locuras. Y así estaba Pedro. Dice que Jesús le sale al encuentro en el medio del mar. Y entonces al principio piensan que es un fantasma, se espantan. Pero luego les dice Jesús, tranquilos, soy yo, no teman. Y Pedro lanza la pregunta, ¿verdad? Él no empezó a analizar las probabilidades de si será Jesús, no será Jesús. Él dijo, sí es Jesús. Y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿De dónde sacó eso Pedro? ¿Verdad? Pero él dijo, Señor, manda a que yo camine sobre las aguas. Este fue, creo que, el mayor momento de audacia en la vida de Pedro. Pedro aplicó el ¿y si sí? ¿Y si sí es Jesús? ¿Y si sí, contra toda probabilidad, contra toda física, puedo caminar hacia Jesús? ¿Puedo hacer lo imposible y caminar sobre el agua? Y entonces nos dice que Pedro da el primer paso y el milagro ocurre. Empieza a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero ¿qué observamos aquí? Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras su mirada estaba puesta ¿en dónde? En Jesús. Pero de repente sucedió algo, ¿verdad? ¿Qué dice? Versículo 30. Al ver el fuerte viento, quiere decir que su mirada estaba primero en Jesús y después se desenfocó. Porque dice, vio el fuerte viento. Y entonces, ¿qué pasó cuando él vio el fuerte viento? Tuvo miedo. Hasta este momento no había habido temor, no había razonado, no había hecho cálculos, no había sido optimista, simplemente tuvo fe en Jesús y su mirada puesta en él, en su maestro. Pero en el momento en el que quita la mirada de Jesús y empieza a ver su realidad y empezó a pensar quizás, ¿cómo es que estoy haciendo esto? ¿Qué está pasando aquí? No. Empezó a ver la realidad y entonces comenzó a hundirse. Iglesia, es normal que en el camino venga la duda. La duda no es un pecado, es parte del ser humano.
Es normal que venga la duda. Aunque ya Dios te lo haya dicho 2, 3 veces. Tenemos a Gedeón. Que Gedeón le dice, ay Señor, bueno, ahora el vellón seco y lo demás mojado. Bueno, ahora al revés, Señor. Bueno, una señal más te pido. Algunos necesitamos señales, ¿verdad? Porque viene la duda es normal. Pero ¿qué pasa? La duda viene, iglesia, cuando nuestro enfoque cambia y dejas de ver a Jesús. Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. La duda entra a tu vida cuando dejas de mirar la fidelidad de Dios y empiezas a ver el tamaño de tu tormenta. Y yo sé, iglesia, que a lo mejor muchos de ustedes comenzaron el año con toda la actitud y el optimismo y dijeron, ¿y si sí? ¿Y si sí leo la Biblia todos los días? ¿Y si sí confío en Dios? ¿Y si sí me congrego todos los domingos? Pero ahora, a mitad del camino, cuando están empezando los vientos fuertes, cuando está la tormenta, están empezando a dudar, se han desenfocado y empezaron a tener miedo. A lo mejor estás viendo tu cuenta bancaria, las crisis familiares, o que Dios ha tardado en responder. Pero es momento, iglesia, de que vuelvas a enfocarte en Jesús, de que vuelvas a enfocarte en Él. ¿Sabes a mí qué me empezó a pasar? Además de que dejé de orar constantemente por esa petición, fue que empecé a enfocarme en mis fuerzas. Y eso nos pasa mucho. Que decimos, empezamos a hacer cálculos y decimos, sí, Señor, mira, si hago esto y lo otro. Y entonces, poco a poco empezamos a sacar a Dios de la ecuación. Y Dios, pero, espera, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está mi intervención? ¿Dónde está el espacio para que yo obre? Pero nos pasa muy, muy fácilmente. Hay una línea bien delgada en la que nos desenfocamos de Jesús y empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Pero hoy Dios te llama, iglesia, a que vuelvas a poner la mirada en Él, a que vuelvas a enfocarte en Jesús y no en tus circunstancias. Lo más hermoso de este pasaje es que cuando Jesús extiende su mano, y salva a Pedro. ¿Qué pasa? Él empezó a hundirse, ¿verdad? Y todos hemos sentido esos momentos en donde decimos, tengo el agua hasta el cuello, ¿no? Así estaba Pedro. Y en ese momento le dijo, Señor, sálvame. Y algo hermoso que veo en este pasaje es que Pedro estaba lo suficientemente cerca de Jesús como para que él solo extendiera su mano y lo sacara. Porque no dice que le dijo, Pedro, espérame tantito, allá voy, ¿no? Y Jesús ahí, no, extendió la mano y lo sacó. Cuando tú estás cerca de Jesús, aunque momentáneamente te desenfoques, puedes tener la confianza de que en el momento en el que tú le digas, Señor, sálvame, Él va a extender su mano y te va a sacar a flote. Ese es el Dios que tenemos. Claro, después te va a decir, mujer, hombre en poca fe, porque dudaste. Ya después va a venir la lección, pero en el momento Dios no te va a reclamar, ni te va a decir, ya ves, yo te dije, Pedro, ¿para qué a ti se te ocurrió? Yo ni te dije que vinieras, ¿no? No, Dios no es así, a veces lo pensamos, pero Dios no es así. Dios va a ir a tu rescate y Él te va a decir después, ok, hay que trabajar en tu fe, hay que volver a reenfocarnos. Tienes que confiar en quién soy yo porque no depende de ti. Iglesia, deja de intentar fortalecer tu fe en tus fuerzas con optimismo humano. No necesitas pensar o ver más positivo. Necesitas ser un hijo que conoce a su padre. Porque ¿sabes qué pasa? Si tú ves a un niño pequeño, los que tienen hijos, ¿qué pasa con un hijo? Cuando tú le prometes algo, ¿ellos dudan? ¿Por qué?
Aunque tú les digas mentiras, porque hay unos padres que luego les echan mentiras, ¿verdad? Sí, mi hijo, vamos a ir al cine, ¿no? Y los niños no se olvidan, ¿eh? Están ahí duro y tú me prometiste que... No. Los niños confían en sus padres. Ese es el nivel de confianza, porque conocen quién es su papá, su mamá, saben que quieren lo mejor para ellos. Cuando tú sabes quién es tu padre, tú confías en que Dios quiere lo mejor para ti, en que Él, en su infinita soberanía, sabe por qué aún no han llegado las cosas, pero que Él sigue estando en control. Necesitas dejar de ver a Jesús, iglesia, como alguien de quien has oído hablar y empezar tú a caminar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, lejos del ruido de tus problemas, de tus pensamientos, solo para escuchar la voz de Dios y para recordarte quién es Él? Porque sabes, aquí hay dos tipos de personas que aún no han conocido quién es Dios, pero hay otras personas que saben quién es Dios, pero que lo han olvidado porque su relación ha sido distante. Necesitas volver a sentarte a sus pies. Necesitas volver en intimidad con Él. Y es algo tan sencillo que nos cuesta tanto trabajo, iglesia, pero no hay otra manera. Si hoy te sientes que te estás hundiendo, no intentes nada más que decirle: Señor, sálvame. A lo mejor no tienes fuerzas, porque has intentado con tus propias fuerzas hacer las cosas y no ha funcionado. Y a lo mejor hoy en día estás cansado. Hoy te invito a que le digas: Señor, sálvame. No tengo la fuerza para salir de donde estoy. Me he desenfocado de ti. Señor, sálvame y voy a volver a poner mi mirada en ti. Su mano sigue extendida. Necesitas solamente volver a enfocar tu mirada en Él. Conocer quién es Él. Vuelve a su palabra. Vuelve a conocer quién es Él. Camina con Dios. Porque entonces tu fe se va a fortalecer. Ponte de pie. Entonces, iglesia, y sí. Y yo iría un paso más. No es un y sí, es un sí, Dios lo va a hacer. Porque el y sí hay una probabilidad de que las cosas no funcionen, pero cuando tú dices: sí, Dios, yo te creo. Sí, Dios, yo confío en ti. Porque, ¿sabes? Este eslogan nació o es para la selección mexicana. Y hay muchos factores cuando confiamos o ponemos nuestra confianza en el humano, ¿cierto? Todos fallamos. Pero si tú pones tu confianza en Dios, tienes la garantía de que Él no te va a fallar. No importa que pase el tiempo. No importa que inclusive tus circunstancias momentáneamente empeoren. No importa que la tormenta arrecie en tu vida. Si tu mirada está enfocada en Jesús, si tú pasas tiempo con Dios, te aseguro que tu fe va a salir fortalecida. Te lo dice alguien a quien Dios habló este mensaje y que su fe hoy volvió al 100. ¿Por qué? Porque no depende de mi iglesia, no depende de ti. Depende de Dios. ¿Qué necesitas hoy, iglesia? No depende de ti. No le oramos a un Dios muerto. No creemos en un Dios que no te ama. Él sabe que es lo mejor para ti. Si hoy decides creerle, cierra ahí tus ojos, levanta tu mano y dile: Señor, yo te creo. No es un y sí, es un yo te creo. Yo te creo, Señor. Yo hoy confío en ti.
Abraham creyó esperanza contra esperanza, contra toda posibilidad. No había forma. Su realidad le gritaba: no es posible, no va a suceder. Pero hoy el Señor te dice: no depende de tus fuerzas, no depende de ti, no depende de tus capacidades, ni de lo mucho que tú hagas. Depende de quién soy yo. Y Él es un Dios para el cual no hay nada imposible. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí está tu iglesia, Señor. Tú conoces, Padre, nuestro corazón. Tú conoces nuestras tribulaciones. Tú conoces, Señor, las tormentas que cada persona está viviendo. Tú conoces el tiempo que ha pasado, Señor, en aquellos que han esperado tu promesa. Pero Dios, hoy hemos decidido fortalecer y renovar nuestra fe en ti. Confiar, Señor, en que no es por nosotros, no es en nuestra capacidad, sino es por ti. Hoy decidimos nuevamente creer, si a lo mejor nuestra fe se había debilitado, si a lo mejor nuestra fe, Señor, había disminuido completamente, o si a lo mejor hasta habíamos caído en el reclamo de: Señor, ¿cuándo? Señor, yo ya no creo que tú puedas hacer algo. Hoy, Señor, decidimos volver a depositar nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Y como Abraham, seguir creyendo, no en una esperanza fundamentada en nuestra realidad o en nuestras circunstancias, sino una fe, una esperanza puesta y fundamentada en ti. Señor, fortalece el corazón de cada persona que está en este lugar. Que no salgan de la misma manera, que no salgan con las mismas cargas, que no salgan con los mismos temores y las mismas dudas. Iglesia, este es el momento para que tú dejes esos temores en la presencia de Dios, para que tú dejes esas dudas en la presencia de Dios y tomes fuerzas y digas: Señor, yo creo. Señor, yo creo. Yo creo en ti. Yo creo en tu poder. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú fortaleces nuestro corazón, porque renuevas nuestras fuerzas para seguir adelante, para seguir confiando el tiempo que reste, este tiempo de prueba, este tiempo de espera, hasta ver cumplidas tus promesas. Y Señor, creemos que pronto vamos a escuchar testimonio, Señor, de todo lo que tú estás haciendo y vas a hacer en las vidas de Iglesia Hogar, porque tú eres nuestro Padre y tú quieres, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros que somos tus hijos. Confiamos en ti, Señor, y hoy dejamos en este lugar todo temor, toda incredulidad, toda queja. Y vamos a salir de este lugar confiando en que no depende de nosotros, en que lo que tú has prometido, tú lo cumplirás, porque tú eres un Dios fiel. Te adoramos, Señor, te exaltamos y damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la palabra, hermanos. Ese mismo sentir. Cierra tus ojos ahí un ratito más. Vamos a poner el tiempo de diezmos y ofrendas en las manos de Dios. Sí, cierra tus ojos y reverencia en tu rostro. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has compartido, Señor.